en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versos 28 al 33. Por reverencia a la palabra del Señor nos ponemos de pie y leemos lo que dice, lo que está escrito. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Padre, rogamos la asistencia de Dios Espíritu Santo para que nos hable, ministre y pastoree con su palabra, porque es palabra suya, Señor. Esto lo dejó escrito para advertirnos y sugerirnos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Se lo ruego y se lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Interesante para ilustrar un poquito a la congregación, porque la palabra tenemos que entenderla con el entendimiento, ¿cierto? Y que quede anidada en nuestro corazón. Ese es el propósito del Señor siempre. Cuando dice en el versículo 28, aprended la parábola. Fíjese que una parábola es distinto a una alegoría, y son los paradigmas que Jesús usó en su predicación. ¿Para qué? Para que la gente pudiera entender mejor. La parábola es un cuento corto, o tal vez también puede ser un cuento largo que denota poner cosas a la par, ¿ya? Y aquí está poniendo un ejemplo de la vida real, un ejemplo de la naturaleza, que Jesús generalmente ocupó mucho en sus mensajes para que la gente pudiera entenderle, porque deben entender de que cuando Jesús vino no estaba todo lo que nosotros vemos hoy día, pues. No había aviones, no había cruceros, no había carreteras, no había buenos transportes, no había autos. No, eran caminos polvorientos, llenos de tierra, campesinos. El público que lo seguía era campesinos. Entonces, por eso él, cuando fue a orar en una ocasión al Getsemaní frente al templo, dijo: cuántas veces quise juntarlos como la gallina debajo de sus polluelos y no quisisteis. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Cuando Jesús
está diciendo eso es lo que nosotros podemos ver en los campos de Chile. Visité a nuestro hermano Luis Vera en el terreno que Dios le entregó. Y dice que las gallinas ponen en cualquier lado. También mi hermana Ruby Tuesday, cuando va a Linares, dice que el pasto crece y las gallinas ponen en cualquier parte. Y como es así, entonces la gallina se acostumbra a poner huevos en una parte y después se enclueca y se echa sobre ellos. Pero después que pasa la cosecha, ya sea del trigo o de cualquier otra siembra que hayan hecho, de maíz, los agricultores queman el rastrojo. Entonces, cuando empezaron a quemar el rastrojo en un campo, vieron que salía una gallina corriendo, desesperada. Pero después la gallina volvió y se metió entre las llamas y pasó por ahí. Y dijeron los que estaban haciendo la quema acotada: ¡qué gallina loca esta! ¿Cómo meterse en medio de las llamas? Entonces, claro, pasó la lengua de fuego, quemó todo el rastrojo, fueron a ver dónde estaba la gallina, obviamente estaba muerta, la levantaron, pero debajo estaban sus pollitos. Claro, ella fue a defender sus polluelos. Y por eso es que Jesús dijo: cuántas veces quise juntarlos como la gallina debajo de sus alas y no quisisteis. Entonces esa es una parábola. La alegoría la encontramos en Juan capítulo 19. Si me puede ayudar un poquito ahí, Juan 16, 25. 16, 25. Estas cosas os he hablado en alegorías, dice Jesús. Es Jesús que está hablando ahí. En alegorías. Ese es un cuento corto para inculcar una verdad única. ¿Qué estaba diciendo ahí Jesús en Juan capítulo 16, verso estaba hablando acerca de que la tristeza se convertiría en gozo. ¿Ya? El verso 16 dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces, refiriéndose a eso, Jesús hizo esta alegoría en un cuento corto para fijar un pensamiento único, una verdad única. Y claro, ellos no entendían nada lo que estaba diciendo Jesús ahí, los discípulos, como puede pasar con nosotros también ahora. No entender nada lo que el Señor nos habla, porque Él tiene distintas formas de hablarnos. Y entonces en el verso 16, 25 dice: estas cosas os he hablado en alegorías. No le habló en parábola, que era una verdad de la naturaleza, sino que ahora era un cuento corto para fijar un pensamiento único. Esa es una alegoría. Y Jesús usó esas dos paradigmas comunicacionales especialmente para poder diferenciar una cosa y otra y que le pudiera entender la gente. Porque eso es el propósito de cuando escuchamos la palabra de Dios.
es que la gente entienda. Aquí nosotros no venimos a dar conocimientos de grandilocuencia, de conocimientos de griego, de hebreo, de teología, de cualquier cosa, sino que tenemos que tratar de exhortar la palabra del Señor de manera que la gente pueda entender y también pueda aplicar el mensaje de la palabra de Dios. En la alegoría también narrativa entran a veces interpretaciones, fundamentalmente entran interpretaciones. Entonces, muchas veces nosotros también podemos hacer interpretaciones, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo quiero, pero no lo que está diciendo el Señor. ¿Se fija? Hay una diferencia. Entonces, respecto de lo que ahora dice en la parábola que nos convoca esta mañana, es que hay algunos elementos que nosotros tenemos que poner atención en este tiempo, porque están pasando cosas muy rápidamente y que ni siquiera se alcanzan a digerir una de otra. Por ejemplo, el actual sistema alimentario, de acuerdo con la FAO, que es la que encargada de la alimentación en el mundo, dice, solo puede sostener a lo menos el 50% de la alimentación mundial. No alcanza a llegar al 50% la alimentación a nivel mundial. ¿Sabe? Nosotros a veces esas informaciones las pasamos por encima como el agua en la cola del pato. ¿Por qué? Porque, sí, yo voy a la panadería y me compro un kilo de pan. Voy al supermercado y compro lo que quiero. Lo tenemos todo al alcance de la mano. Y Dios nos da los medios también, los recursos para poder hacer eso. Pero hay lugares donde no hay. Y lamentablemente esa gente está muriendo por inanición. ¿Sabe? Yo fui testigo, se los he dicho, 3 veces he estado en Kenia. Es un país central en África, donde Chile tiene en ese país su representación diplomática para todos los países circundantes. A Congo, a Angola, Mozambique y todos los otros países africanos que están circundantes, incluyendo Kenia. Entonces, en una oportunidad vi que habían niñitos delante de mí que estaban lánguidos, mirando como yo mascaba un galletón que había llevado de aquí, porque ahí las reuniones eran desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y nadie se movía. Más de 1 millón de personas. Era un mar negro que usted veía ahí, porque África tienen el color negrito. Y entonces estaban lánguidos mirándome, que me impidieron seguir mascando. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me bajé y le entregué todos los galletones a ellos y se los puse en sus manos. Y cuando veo que después de media hora habían estado con las galletas ahí en sus manos y ninguno pedía o se atrevía a abrir el paquete con las galletas, le pregunto al pastor Mutoni, ¿por qué ellos no abren su galletón? Me dijo, pastor, aquí en África es terrible la situación, dijo. Estos niños no saben si tienen hambre o están saciados. Perdieron su capacidad cognitiva. Les da lo mismo comer o no comer.
Eso era lo que me estaba diciendo en otros términos. Y ahora la FAO determina de que menos del 50% de la cadena alimentaria puede abastecer al mundo. Menos del 50%. Nosotros debemos sentirnos agradecidos de Dios y orar cada día por lo que nos provee. Claro. Porque nosotros lo tomamos casi por inercia. Voy a la panadería, voy al supermercado, voy a la feria, voy a la vega, hago esto, hago lo otro. Como por inercia. Y no le damos el valor que el Señor nos está entregando, esa bendición de tener alimentos. Y luego tenemos entonces que Jesús en el capítulo 24 de Mateo, del 6 al 8, estableció señales antes de los finales tiempos. Y entre las señales dejó establecido que habría terremotos en diferentes lugares. ¿Sabe? He tenido la precaución de seguir el índice o la referencia de los terremotos en el mundo. Y en el mes de diciembre hubo 741 terremotos en el mundo. Terremotos sobre 6 grados. 741. ¿De cuánto supo usted? Pero Dios no le va a decir, porque tú no lo sabías, te salvas. Claro, el hecho de que nosotros no estemos atentos a las cosas que están sucediendo en el mundo, porque esta es la creación donde vino Jesús, y no vino a Chile, vino a Medio Oriente, donde muchos no han tenido la oportunidad de estar. Entonces no saben cómo es la cultura, el ambiente, las condiciones en que vive la gente. Claro. Fíjese que circundante ahí nomás hay parte de Tierra Santa, Jordania, tiene un 28% de tierra arable y un 72% de desierto. Dígame usted, ¿qué puede hacer un país en medio de esas condiciones? ¿Que no tiene agua? Porque ¿sabe lo que están haciendo los países árabes ahora? Siria, Arabia, Irak, Irán. Están llevando bloques del Polo Norte, bloques de hielo, en barcos para poder transportar agua dulce a sus países. Tremendo. 741 terremotos. Y ahora, el viernes de esta semana, anteayer, un terremoto en Turquía con grado 6.8, más de 1000 heridos y más de 14 muertos hasta la fecha. Hasta ese día habían contabilizado 14 muertos, pero más de 1000 heridos. Entonces, el hecho de que las cosas no pasen en Chile no quiere decir de que no están ocurriendo en el mundo. Las señales de Dios se siguen cumpliendo. Por eso dice él en el versículo Mateo capítulo 24, 35. Mateo capítulo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Claro, el hecho de que nosotros no veamos lo que está pasando en el mundo no quiere decir de que las señales del Señor no se están cumpliendo. Se están cumpliendo, y a cabalidad. Mire, y más de 2 años que el Señor viene diciendo aquí a esta congregación que todas las señales
van a caer como efecto dominó, una detrás de otra en un corto tiempo. Claro. Sabe que es posible que mañana, fíjese lo que le estoy diciendo, que mañana el presidente Trump en Estados Unidos anuncie la paz para Israel. ¿Les suena eso o no les suena? Cuando el mundo diga paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Y salen las noticias en todos los medios ahora que es posible que mañana, lunes, el presidente Trump anuncie la paz para Israel. A lo mejor esta es la última reunión que tenemos. No lo sabemos, pero por eso el Señor recomienda, sugiere que estemos velando y orando, dice, para que aquel día no nos sorprenda, dice. ¿Sí? En el verso 16, pero estaba viendo Juan, había quedado pegado en Juan. Verso 30 y 3 del capítulo 13, verso 33, dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo sea el tiempo. Eso lo dijo Jesús. Yo solamente estoy leyéndoselos, recordándoles lo que ustedes ya debieran saber hace mucho tiempo. Y hermanos, hermanas, cuando esto ocurra, usted no va a tener ni una posibilidad más. Se terminaron las posibilidades. Es arrebatado o arrebatada o se queda. Los que seamos arrebatados seremos salvos, pero los que se quedaron se perdieron. Y entonces usted no va a tener tiempo ni de decirle: Señor, espérese un poquito, ahora voy a ir al templo, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a preocuparme de las señales, etcétera, etcétera. No, es tarde. Es muy demasiado tarde. Fíjese que la ciencia está reconociendo, ustedes sabían que la ciencia había determinado un reloj apocalíptico. Ya. Ahora lo adelantaron 20 segundos. ¿Sabe cuántos segundos quedan? 100 segundos para que el Señor manifieste su venida. Eso está en capítulo 19 de Juan, versos 39 y 40. Juan 19, 39, 40. Mire, también Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche. Lucas, perdón, es Lucas. Yo había visto Juan, es Lucas 19. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué? El 40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Sabe? El propósito que el Señor nos está indicando aquí es que nosotros tenemos que hablarle a otros de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Claro.
¿Ustedes saben la historia de Champollion? Napoleón Bonaparte. Fíjese que cuando él fue tomado prisionero, fue llevado a la cárcel en Inglaterra y ahí lo cuidaban y custodiaban solamente generales, porque él era un jefe de Estado. Había perdido la batalla de Waterloo y había sido tomado prisionero. Entonces, después de cenar, en una noche de luna esplendorosa, acompañadora a la luna, porque se veía todo el jardín con su manito aquí, porque esa era la característica de él, paseándose por los jardines, se acercó a una rosa o a una flor, un gladiolo, puede haber sido cualquiera otra. Lo vio el general y le dijo: ¿qué estás cavilando, Napoleón?, le dijo. ¿Cómo? Le dijo, ¿no te das cuenta de esta maravillosa creación de Dios? Mira la luna que puso ahí. ¿Qué hombre fue capaz de poner eso en ese lugar? Y que se someta a un tiempo, dijo. Obedezca a la creación, a su giro, al giro de la tierra. No suba ni baja. ¿Y quién pintó estas flores y este diseño tan hermoso? Entonces el general inglés le dice: Napoleón, no me digas que te convertiste. Entonces le dijo: si tú me dices que es conversión, me convertí. ¿Por qué? Nadie le había llevado un tratado, nadie le había entregado una Biblia, nadie le había hablado de Cristo, sino que las piedras clamaron por Napoleón. La luna, las flores, eran los que estaban predicando a ese Dios que nosotros servimos. Entonces, tenemos que considerar la palabra del Señor como nos está presentada. Seguimos con el Evangelio de Mateo capítulo 24, cuando Jesús estaba sentado frente al templo de Jerusalén, enseñándole a sus discípulos. Entonces le dicen: ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Mateo capítulo 24, del 6 al 8. Y habrá pestes, dice, ¿cierto? 6. Ahí. El 7. Pestes, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Apareció en estos días en forma intempestiva, pero masiva, el virus de coronavirus de China, ¿cierto? ¿Y sabe de dónde dice que se produjo? En una jaula donde tenían animalitos que eran los portadores de este virus. Porque allá en China, ustedes saben que son muy exóticos para comer. Por eso yo trato de evitar las comidas chinas. Porque para ellos es normal comerse, por ejemplo, una tarántula al pilpil, o una barata asada o al horno, o un pedazo de serpiente, llámese cualquiera, o cualquier otro animal. Claro, y ahí se ven los animalitos enjaulados porque los tienen para ofrecerle a su público de acuerdo a la necesidad del gusto que tengan ellos. Aquí en una oportunidad en Chile pasaron una multa muy grande a una empanada de fábricas de empanadas manejadas por chinos, porque le encontraron un meñique, el primer meñique
de un dedo de bebé. Claro. Entonces, allá ahora ellos compran los fetos de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, porque hay clientes que les gusta comer eso, oiga. Ustedes no saben lo que pasa en el mundo, oiga. Pero ahí encontraron que era donde se había producido el coronavirus. Y ahora tienen suprimido todo el transporte público en China para que esto no se propague masivamente y sea declarada como una pandemia. ¿Saben lo que es una pandemia? Una invasión masiva, incontrolable. Así que respecto del reloj apocalíptico, nosotros tenemos ahí en Lucas capítulo 19 del 39-40, es 40 específicamente, tenemos que, Lucas capítulo 19-40, eso es, que si estos callaran, las piedras clamarían. Nuestro deber como creyentes, como cristianos, es hablarles a otro lo que Dios hizo conmigo. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Cuando de perseguidor se transforma en perseguido. Y entonces lo llevan para enjuiciarlo ante el rey Agripa y el gobernador Festo. Y entonces seguramente le preguntaban ahí: mira, todas estas acusaciones, esta larga lista que hay contra ti, ¿qué dices de ella? Estoy hablando del libro de los Hechos capítulo 26. Por si acaso después lo pueden ver en su casa. Y le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y sabe, el Señor ha hecho cosas grandes con nosotros. Pero nos da vergüenza que otros sepan que yo soy cristiano. Me da vergüenza. ¿Por qué? Porque me va a marginar, me va a no permitir ciertas situaciones. Por ejemplo, ir a una fuente de soda y sentarme a comer un sándwich, porque pueden pensar de que este canuto, este bicho raro ya no viene con las mismas costumbres de antes, no le gustan los chistes rojos, negros, ya cambió. Voy a perder estos amigos en el barrio, mis vecinos no me van a hablar, vamos a correr esos riesgos, pero tenemos que estar preparados, porque el Señor lo dio todo por usted y por mí. Claro, Él ni chistó, no abrió su boca para pagar el precio por usted y por mí. Entonces, cuando Jesús está hablando aquí en verso 30, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estoy leyendo en Marcos capítulo 13, verso 30. Dice que esta generación se está refiriendo específicamente a la última generación. Y yo pienso, dado los acontecimientos y el espectro del universo, que nosotros somos la última generación.
Y gracias a Dios, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Tesalónica, pensaba que él iba a ser parte de esta historia. Y dijo, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, vamos a ir junto con ellos al encuentro de Jesús en las nubes. Él pensaba que al término del primer siglo Jesús volvía. Y fíjese que nos dio a nosotros el privilegio de ser los testigos oculares de los finales tiempos. Y ese es el propósito de esta congregación. No en vano el Señor nos llama partiendo de cero. No había nada aquí. Partimos de cero. Y ya el Señor ha establecido un remanente. Ahora, no depende de Él, depende de cada uno de nosotros. Si yo quiero ser arrebatado o arrebatada, entonces yo tengo que poner atención a lo que el Señor me está enseñando en su palabra. Claro. Sí. Porque ya Él, como les digo yo, y lo que está escrito, que en un abrir y cerrar de ojos será el arrebatamiento. O sea, 11 milésimas de segundo. ¿Qué alcanza a hacer o a decir usted? Nada. Es un parpadeo nomás. Entonces no puede decir, Señor, ahora voy a comenzar a hacer las obras que tú me dijiste que hiciera, a comportarme con una verdadera vida cristiana, Señor, a hacer tu voluntad. Claro. Porque ya es tarde. Es tarde. Muy tarde. Por eso hay que aprovechar los tiempos. Hay que aprovechar los tiempos. Y este es un tiempo que el Señor nos está regalando ahora. Bendito sea el Señor. Frente a todo el cúmulo de cosas que está ocurriendo en el mundo, a pesar de eso, y a pesar de lo que hemos visto en la televisión en nuestro país también, estamos todavía un poco tranquilos. ¿Sí? Porque hemos visto cómo el diablo se ha manifestado en la destrucción, en el desorden, en el alboroto y en tantas cosas que han sido dolorosas para nosotros ver eso en la televisión. Porque debemos pensar de que todas estas cosas van a ir empeorando. Claro. Porque va a tener que ser, como dice el Señor en su palabra, como la mujer encinta. La mujer encinta, cuando está embarazada, todas las damas que hay aquí que son madres, saben que a medida que se acerca el parto, las contracciones son cada vez más frecuentes y más dolorosas. Pero una vez que nació el bebé, se olvidó del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de lo que estaba viviendo. Se olvidó. ¿Por qué? Porque ahora tiene un bebé en sus manos. Claro. Tiene un bebé en sus manos. Entonces lo mismo está diciendo el Señor ahora. Cuando esto ocurra, después de todo el sufrimiento que hayamos vivido y padecido, vamos a encontrar la paz que deseábamos, la tranquilidad, la felicidad. Claro. Entonces, hermanos y hermanas, no debemos considerar jamás un culto como una rutina.
sino que debemos considerar cada culto como una oportunidad de Dios para mi vida. Claro, un culto es una oportunidad de Dios para mi vida. Y como las cuentas son personales, aquí ninguno va a poder decir: es que el hermano X tenía hasta más arriba de la corona, o mi pastor me tenía hasta más arriba de la corona, me hablaba siempre de lo mismo, ya no quería escuchar. Pero eso no va a tener ninguna validez delante del Señor. Ninguna validez. Lo que vale es la disposición con que usted venga a alabar al Señor y a escuchar su palabra. Porque no todos la interpretan como debe ser. Pero hay que entender la palabra de Dios. Y por eso les di al comienzo la diferencia de esta parábola que nosotros estamos estudiando. La parábola de la higuera, porque habló en parábolas y alegorías. ¿Sí? Y hay diferencia en la semántica. Claro, lo que quiere decir una cosa y lo que quiere decir otra. ¿Y hacia dónde quiere apuntar el Señor? Porque Él lo sabe todo, ¿verdad? Sí. Yo les he dicho de que cuando tuve que defender mi tesis en la universidad, puse 9 ejemplos de paradigmas acerca de los mensajes de Jesús. 9 de los 12. Entonces salió un profesor que era parte del comité examinador y me dice: pero eso es dogmático, no es científico, porque Jesús nunca escribió nada. Entonces yo le dije: profesor, si usted me permite, yo le voy a demostrar en la defensa de la tesis lo que Jesús dijo. Y él usó estos paradigmas que nosotros hoy día estamos usando: el huevo y la gallina, la estrella, la rueda y la aguja hipodérmica, entre otras. Son 12 paradigmas. Entonces, él lo sabe todo. Somos nosotros los que tenemos que aprender. Claro. Y ninguno de nosotros puede decir: ya lo sé todo. Porque ¿quién dice eso? Murió. No tiene nada que aprender, pues oiga. Por eso en todas las disciplinas estudian todos los días, porque van cambiando las leyes, los descubrimientos, las formas. Todos los días en todas las disciplinas. Y tenemos que estar actualizados. Tenemos que estar atentos para poder hablar y para poder defender nuestra fe. Porque no podemos decir: soy evangélico porque voy a una iglesia evangélica. Entonces la gente que sabe un poquito más dice: este no tiene idea, no sabe. Tenemos que instruirnos en la palabra para saber lo que Dios está diciendo correctamente, verdaderamente. Claro, porque a veces nosotros queremos respaldar nuestras posiciones con versículos arrancados fuera de contexto. ¿Sí? Dice: no, si la palabra me respalda porque dice esto. Graso error. Un texto arrancado fuera de contexto es un pretexto, como lo he dicho yo. Claro,
Entonces aquí estamos para alabar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente. Y por eso les he reiterado una y otra vez que ponga atención a la letra de lo que está cantando. No cante solamente por cantar, sino que sea una expresión de su corazón y de su mente hacia el Señor. Y también después escuchar con detención la palabra de Dios. Porque aquí lo hemos leído una vez más, capítulo 30, o el 31 mejor dicho, Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y entender la palabra de Dios es preocupación principal en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo puedo aprender yo? No todos pueden ir al seminario. No todos tienen el tiempo a lo mejor de leer libros o de ver diccionarios o de buscar las raíces de las expresiones, porque esto fue escrito fundamentalmente en griego, que era la cuna de la sabiduría en la época contemporánea a Jesús. En griego. Y no todos tienen la capacidad de saber o entender el griego. O si quieren buscar algún respaldo o alguna referencia, tampoco saben el hebreo, el latín, que eran las tres grandes lenguas con las cuales Poncio Pilato hizo poner en la cruz cuando murió Jesús. Este era el rey de los judíos, es el rey de los judíos en hebreo, en griego y en latín. Y me he encontrado, con vergüenza lo digo también, con pastores que han dicho que estaba escrito en inglés, en alemán y en no sé qué otro idioma, cuando eso todavía no existía. La cuna de la sabiduría era Grecia. La cuna del imperio de la parte política era el imperio romano. Y la cuna de la religión era los judíos. Por eso Jesús vino a los judíos. Y el libro de Mateo se escribe para los judíos, el Evangelio de Mateo, justamente para los judíos. Entonces tenemos que hacer diferencias. Y ustedes están aquí para aprender el camino que les va a llevar a la vida eterna. Porque hay muchos otros caminos que se pueden aparecer en este tránsito, en este peregrinaje de la vida. Muchos otros caminos pueden aparecer, pero no todos le van a llevar a la vida eterna. Hay un solo camino que lleva a la vida eterna, y ese es Cristo. Y ustedes vienen aquí para conocer a Cristo y para hacer su voluntad. Amén. Muy bien. Damos gracias al Señor porque nos ha enseñado un poquito más y nos está sugiriendo esta mañana que pongamos atención a las cosas que están ocurriendo en el mundo, porque cada una de ellas nos está hablando directamente a nosotros. Claro. Parte de las señales de los finales tiempos. Así que nosotros vimos una pequeña parte y vamos a ver cómo se comporta marzo en Chile, porque todos se están preparando para marzo. Pero el Señor es el que tiene los tiempos controlados y las situaciones controladas. Él es el Señor, Él es soberano, Él es el que puede tomar decisiones correctas en favor de nosotros, que somos incapaces de tomar decisiones correctas. Siempre estamos preocupados, hermanos, de lo urgente,
Urgente tengo que trabajar, urgente tengo que tomar el bus, urgente tengo que estar en la oficina, urgente esto, todo es urgente. Y nos despreocupamos de lo importante. Y lo importante es conocer cada día más a Jesús. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer su voluntad. Claro, ese es el propósito. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por su palabra. Señor, le damos muchas gracias porque usted nos ha dejado su palabra para que podamos estudiarla, comprenderla, entenderla en su real dimensión. Y gracias, Señor, porque no nos ha dejado huérfanos de señales, de íconos, de cosas que han de suceder antes de ese gran y único evento que es el arrebatamiento. También le damos gracias, Padre, por este remanente que usted está formando, porque depende ahora de cada uno de nosotros que quiere ser uno de los que sea arrebatado. Padre, le doy muchas gracias por este tiempo, por la vida, por la salud y también, Señor, por los recursos y los medios que ha puesto a nuestro alcance para llegar a esta su casa de oración y puerta del cielo. Señor, todo esto se lo rogamos y también se lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor por su palabra. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo y gloria a Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén.